Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivadas de orden superior algebraicas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente. Hallar la segunda derivada y la tercera de la siguiente función. Y es igual a 7 sobre 5x a la 4. Como les había dicho en el video inmediatamente anterior, las derivadas de orden superior son aquellas que resultan de derivar una función ya derivable. En este caso tenemos una función original a la cual le vamos a hallar la derivada. Una vez que obtenemos esa derivada, derivamos este resultado y obtendríamos la segunda derivada. Y esa segunda derivada la volvemos a derivar y obtendríamos una tercera derivada. Entonces procedamos de manera detallada, paso a paso. Lo primero que tenemos que hacer para derivar, recuerden de que es reescribir la función originalmente dada. En este caso es posible que nosotros apliquemos la regla del cociente para hacer esa derivada o la reescribimos de una forma tal cual que nos facilite mucho más el desarrollo. Por ejemplo, podemos reescribirla de la siguiente manera, que sea mucho más sencillo, como y es igual a 7 sobre 5 que multiplica a x a la menos 4. 7 sobre 5 que multiplica a x a la menos 4. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos aplicado la siguiente propiedad. Recuerden que nosotros cuando tenemos 1 sobre a la n, esto es igual a la menos n. Eso es lo que hemos hecho, aplicar esa propiedad de tal forma que se nos facilite el proceso de la derivada. Ahora tendríamos derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué? De 7 quintos de x a la menos 4. 7 quintos de x a la menos 4. ¿Qué tenemos aquí? La derivada de una constante por una variable. Recordemos cómo se hace, cómo nos menciona esa regla. ¿Qué nos dice esa regla? Nos dice lo siguiente en general. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de c por v, esto es igual a c, siendo c la constante y v la variable, a c por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la regla que vamos a aplicar. Hagámoslo de manera detallada, paso a paso. Tendríamos lo siguiente entonces: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada, va a ser igual, aplicando la regla que hemos copiado, sería lo siguiente: sería 7 sobre 5 que multiplica a la derivada con respecto a x de x a la menos 4. Estamos aplicándolo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué tenemos ahora? Nos toca hallar la derivada de x a la menos 4, que eso es la derivada de una potencia. Para tal efecto, recordemos a qué nos dice la regla para derivar una potencia. La regla para derivar una potencia en general dice lo siguiente: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto va a ser igual a n que multiplica a la n menos 1. De manera detallada, paso a paso, vamos a hacer la aplicación de esa regla. Entonces tendríamos lo siguiente: derivada de y con respecto a x va a ser igual a 7 quintos que multiplica a menos 4 x a la menos 4 menos 1. Hemos aplicado esta regla de manera detallada, paso a paso. Y ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Desarrollar las operaciones indicadas. Entonces procedamos al desarrollo de esas operaciones y quedaría lo siguiente: tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual. Miremos que tenemos
Estos son racionales a la larga. Un racional por un entero se multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Más por menos da menos. 7 por 4, 28. Sobre 5. Así sería 5 por el denominador del 4, que es, si le ponemos denominador 1 para completar el racional, queda 5 por 1, 5. X menos 4 menos 1 da menos 5. Y en ese orden de ideas, nosotros podemos darnos cuenta que ya tenemos el primer resultado. 28 menos 28 quintos de x a la menos 5. A la menos 5. Entonces tendríamos menos 4 menos 1 da menos 5. Así de sencillo. Entonces podemos proceder a encerrar dicho resultado en una pequeña cuadrícula para evidenciar la respuesta de esa manera. Vale. Una vez que hemos desarrollado esa derivada, que es lo que inicialmente aprendimos en los inicios del curso de cálculo diferencial, esta derivada la volvemos a derivar. Derivamos ese resultado. Vamos a hacer partición de tablero y observamos lo que ocurre. Ahora vamos a hallar ya la segunda derivada. Aquí ya a partir de la segunda derivada es que se dice que son de orden superior. Decimos entonces, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de qué? De este resultado de menos 28 quintos, de menos 28 quintos. ¿28 quintos de qué? De x a la menos 5. De x a la menos 5. Vale. Ya a partir de aquí, de la segunda, que hagamos este resultado, decimos que estamos frente a una derivada de orden superior y sería la segunda derivada y luego habríamos la tercera. ¿Qué tenemos aquí? Que hallar la derivada de una constante por una variable. Vamos a aplicar qué regla de derivación, la tercera que tenemos acá escrita, la segunda que tenemos acá escrita. Hagámoslo de esa manera detalladamente y tendríamos lo siguiente entonces. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 28 sobre 5, que multiplica a la derivada con respecto a x de qué? De x a la menos 5. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. ¿Qué tenemos aquí ahora? La derivada de una potencia. ¿Qué propiedad vamos a aplicar? ¿O qué regla? Vamos a aplicar la regla número 3 que tenemos acá escrita, derivada de una potencia. Y quedaría entonces, la segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 28 quintos, que multiplica a menos 5 por x a la menos 5 menos 1. Hemos aplicado la regla número 3 de manera detallada, paso a paso. ¿Qué nos queda ahora? El desarrollo de las operaciones indicadas. Podemos observar, vamos a cogerlo con un lapicero de color diferente, un marcador. Tenemos 5 que multiplica y 5 que divide. Lo podemos simplificar, 5 que multiplica y 5 que divide, dado que 5 entre 5 da 1. Pero ojo que quedó el signo y tendríamos entonces lo siguiente. La segunda derivada de y con respecto a x va a ser igual. Simplificamos el 5 que multiplica y el 5 que divide, y quedaría entonces el producto de los signos. Menos por menos da más, y el 28 simplemente más 28, o simplemente 28 que x elevado a la menos 5 menos 1. Menos 5 menos 1 da menos 6. Y de esta manera ya hemos obtenido el resultado de dicho ejercicio. Y esta sería entonces la segunda derivada. De esta manera
Vamos a subrayarlo en una cuadrícula para resaltar dicho resultado. Ahora vamos a hacer partición del tablero. Particionamos el tablero y a partir de la segunda derivada nosotros vamos a hallar la tercera derivada que nos pide dicho ejercicio. Nos pide hallar la segunda derivada y la tercera. Pero para hallar la segunda y la tercera nos tocó hallar necesariamente la primera derivada. Entonces ahora decimos, ya tenemos la segunda, ahora decimos la tercera derivada de la siguiente manera. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x, pero ¿de qué? De este resultado, de 28x a la menos 6. De 28x a la menos 6. Vamos a hacer esa derivada. ¿Qué tenemos aquí? Que aplicar las mismas propiedades o reglas que aplicamos en los dos pasos anteriores. Aquí tenemos que hallar la derivada de una constante por una variable. Aplicamos entonces la regla número 2 y quedaría de la siguiente manera. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? A 28 que multiplica la derivada con respecto a x de ¿qué? De x a la menos 6. Estamos aplicando las reglas de manera detallada, paso a paso. Ahora tendríamos que hallar la derivada de una potencia. De x a la menos 6 es derivada de una potencia. Aplicamos la regla para derivar una potencia. Tendríamos entonces lo siguiente. La tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual a 28 que multiplica a menos 6 elevado a la x a la menos 6 menos 1, dándole aplicabilidad a la regla número 3 que tenemos acá escrita. Resolvemos las operaciones indicadas y tendríamos entonces la tercera derivada de y con respecto a x va a ser igual, menos por más da menos, 28 por 6, hacemos el proceso, 6 por 8, 48, 8 y llevo 4, 6 por 2, 12 y 4, 16. 16 sería menos 168 que x menos 6 menos 1 sería menos 7. 6 por 8, 48, aquí llevo 4, 6 por 2, 12 y 4, 16. Menos 168, vamos a subrayar este resultado con un marcador de color diferente, como este que es rojo, pero rojo más oscuro. Vamos a meterlo en una cuadrícula como siempre, dicho resultado, para que se evidencien los procesos. Y acá vamos a hacer una pequeña partición del tablero para que no haya lugar alguno a confusiones. Entonces, como podemos observar, el ejercicio me pide hallar la segunda derivada y la tercera. Pero para hallar la segunda y tercera derivada de dicha función, nos toca hallar necesariamente la primera derivada. Una vez que hallamos la primera derivada, procedemos de esta manera. Miren la escritura, que ya cambia la escritura, y de esta manera hallamos la segunda derivada. Cumplimos con la primera parte del ejercicio. Ahora nos pide la tercera derivada. A partir del resultado de la segunda derivada, procedemos a hallar la tercera derivada. Ya que los procesos son iguales, es un proceso repetitivo y simplemente hemos aplicado estas tres propiedades o reglas que tenemos acá escritas de manera detallada, paso a paso. Cabe resaltar que en algunos ejercicios de pronto nos piden hallar la tercera derivada ¿de qué? Y nos dan una segunda derivada. No nos van a dar la función original, simplemente nos dan el resultado de una derivada, nos dan una derivada para que hallemos la segunda y la tercera. Pero acá no nos dieron derivada, nos dieron fue la función. Para tales efectos nos tocó hacer todo el proceso completo. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni.
en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esa forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.